Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, estén disfrutando de este hermoso día. Bueno, lo prometido es deuda, así vamos a finalmente concluir con la unidad 2, que es la que estábamos viendo el lunes pasado, ¿sí? Estábamos hablando de las leyes de Newton con sus leyes, ¿sí? Todo lo demás, muchísimos muchísimos ejercicios estuvimos viendo y hay muchos más, hay por lo menos 3 más para el día de hoy. Bien, estamos hablando de que hay aplicaciones de las leyes de Newton, ¿sí? Por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo aquí en pantalla, pero ahora vamos a hablar con más detalles, ¿no? Cuando hablamos de alguien que empuja la caja, nosotros descomponemos hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Hacemos el diagrama del cuerpo libre donde tenemos la fuerza normal, que es la fuerza perpendicular siempre al movimiento. Aquí está la fuerza gravedad o la fuerza peso y obviamente la tensión tomando en cuenta hacia dónde va la fuerza, en este caso, en este sentido, porque en este caso es lo que está empujando la caja, ¿sí? Entonces nosotros aquí desgranamos las componentes y siempre tomamos en cuenta lo siguiente, lo que notamos aquí, en este caso, hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué notamos aquí? Y bueno, y lo que estamos notando, entre otras cosas, que al hacer la sumatoria de fuerzas, ¿sí? La única fuerza que tenemos en el eje X es la fuerza de la tensión. Por eso es, como aquí, esto no es cero, porque hay una aceleración, es masa por aceleración igual a la tensión de la cuerda, ¿sí? Y aquí, en el eje Y, notamos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y da igual a cero, ¿sí? Por eso en este caso es la fuerza normal menos la fuerza de peso. Y la fuerza de peso es resultado de masa por gravedad, que entonces tiene que dar igual a cero. Entonces así es como nosotros descomponemos las fuerzas a la hora de realizar algunos problemas. Y acá justamente está lo que yo quería compartir con ustedes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primer paso, leer al menos una sola vez de manera cuidadosa. Si no entiendo, vuelvo a repetir hasta entender. Y después viene lo importante, dibujar el esquema del sistema. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una pelota o un disco de hockey o una caja, lo que sea, dibujo eso, ¿sí? E indico, digo bien, las fuerzas con todas las flechas, ¿sí? Hacia dónde va el movimiento, si hay una fuerza de resistencia, hacia dónde está la fuerza normal, la fuerza peso, fuerza gravedad, todo eso yo tengo que dibujar, ¿sí? Y acá justamente viene el tercer punto, lo que estaba mencionando, designar cada fuerza. Si yo sé que, por ejemplo, la T es para la fuerza de la tensión, entonces yo digo, bueno, que esta es una T. Entonces, justamente estaba mirando aquí, ¿verdad? Si es con esta tensión yo muevo la caja, entonces aquí yo dibujo la letra T, ¿sí? Después, hacer el diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre es este, ¿sí? Este es lo que yo tengo que hacer, pues esto va a ser muy importante a la hora de resolver los problemas. Y si hay otros objetos adicionales, entonces hay que dibujar diagramas de cuerpo libre separados para cada uno, como el que vamos a ver enseguida. Después aplicar la segunda ley de Newton para las componentes X e Y si es necesario. Y obviamente despejar lo que yo quiero evaluar y sustituir los números. Cuando hablamos de objetos en equilibrio, siempre la aceleración va a ser cero. Por ejemplo, si hay algo colgado, evidentemente no hay movimiento, entonces es cero. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, lo que aquí notamos en este ejercicio. Dice el problema, un semáforo que pesa 1 por 10 a la 2 newton cuelga de un cable vertical atado a otros cables que están sujetos a un soporte, como en la figura que se ve ahí. Los cables superiores forman ángulos de 37 y 53 grados con la horizontal. Encuentre la tensión en cada uno de los 3 cables. Entonces, yo al momento de realizar este ejercicio, ¿qué yo tengo que tener en cuenta? En primer lugar, el esquema original, ¿sí? Este es el esquema original
del ejercicio y a partir de ahí yo digo, ah, bueno, este 1, este 2, este 3 y están sus ángulos, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es, a partir de aquí, hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos involucrados, porque aquí hay un soporte. El soporte tiene sus cables y el semáforo está atado a otro cable. Entonces lo que yo voy a hacer es un diagrama del cuerpo libre para el semáforo y otro diagrama del cuerpo libre, en este caso, para los cables que en este caso se sujetan al soporte. ¿Sí? ¿Qué yo tengo que tener en cuenta aquí? Bueno, en este caso, aquí este diagrama del cuerpo libre para el semáforo toma en cuenta lo siguiente, que la T o la tensión apunta hacia arriba. ¿Por qué? Porque si en este caso la tensión fuera hacia abajo, en este caso el cable que sujeta al semáforo se va a romper. Eso no tiene sentido. Entonces siempre en este caso cuando hay algo que cuelga, la fuerza tensión va a ser hacia arriba y la fuerza de gravedad, fuerza peso, va hacia abajo. Aquí en este diagrama de cuerpo libre, ¿qué voy notando? Voy notando dos cosas. Llama la atención la manera en cómo está el ángulo aquí y el ángulo aquí, cuando en realidad estaban aquí arriba. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Bueno, yo tengo que saber que por trigonometría los ángulos externos también, en este caso digo bien, los ángulos internos son iguales a los ángulos externos. Por eso se hace esta forma. ¿Sí? Eso por trigonometría ustedes pueden saber. Y además, aquí yo le agrego la fuerza de la tensión 3. ¿Sí? Que es justamente lo que vamos a estar hallando ahora mediante este ejemplo. Entonces, yo hago lo siguiente. Voy a poner en silencio y todo lo que ya estuve diciendo recientemente, voy haciendo, ¿sí? Sin problema. Hago todo el diagrama correspondiente. Esto en el video ustedes van a ver, yo voy a ir saltando un poquitito más. Y voy a hacer lo siguiente. En primer lugar, voy a hallar la sumatoria en el eje Y para, en este caso, este sistema del semáforo que cuelga. ¿Sí? En este caso, ahora voy a usar otro puntero, voy a usar este sistema. ¿Sí? Bien. Siguiendo, hago la sumatoria. ¿Y cuál es la sumatoria? Entonces yo veo cuáles son las fuerzas implicadas en el eje Y. Entonces T3 menos FG igual a 0. Igual a 0 porque no hay movimiento. T3 es igual a FG porque FG pasa al otro miembro. ¿Sí? Y ahí hay un detalle adicional de dónde es lo que sale FG. ¿Sí? FG, ahí justamente voy colocando, haciendo un cálculo auxiliar, es la fuerza peso. Esa fuerza peso es el resultado de masa por gravedad. Y aquí yo voy a hacer una salvedad, en el video se explica, pero igual voy a hacer una salvedad. No es lo mismo decir masa que peso. Peso es el resultado de la masa por la gravedad. ¿Sí? Y esta fuerza, voy a hacer aquí un poquito de paréntesis, esta fuerza peso es el resultado de esto. ¿Sí? Y van a ver lo siguiente. Ahí yo, en este caso, hallo la fuerza peso, dice, dice pesa, y el resultado de la fuerza peso es 1 por 10 a la 2 newton. Pues ya me da el ejercicio me dice 1 por 10 a la 2 newton. Entonces yo ya directamente reemplazo y la tensión 3 es el peso del semáforo. En este caso, 1 por 10 a la 2 newton. Bien, continuando, porque el ejercicio es un poquito largo, ya van a ver. Hago el diagrama, ya en este caso del soporte, y con la tensión 3 allá. En este caso, esto yo ya estuve explicando recientemente, entonces voy a ir pasando un poquitito, ¿sí? En el video se explica un poquito mejor la parte trigonométrica. Y lo que yo voy a hacer en este caso es hacer las sumatorias en el eje X de las fuerzas, ¿sí? Como es un objeto que está en reposo, en este caso la sumatoria es 0.
¿sí? Y voy hallando la tensión 1x y tensión 2x. Menos tensión 1 por coseno del ángulo, más T2 por coseno del ángulo igual a 0. Y ahí lo que yo hago es, en este caso, un reemplazo de los datos, ¿sí? Igual a 0. En ese caso, en el video se aclara un poquito mejor que es en realidad T2 por coseno de 53. Ya van a ver enseguida, que ahí me doy cuenta y corrijo. Hago la sumatoria en el eje Y igual a 0, ¿sí? Como en este caso, T1 y T2 de I, T1I y T2 de I van a ser positivos. Van a ver, T1 por seno del ángulo más T2 por seno del ángulo. Y la T3 yo ya hallé, pero es negativa porque está por debajo del 0. Entonces, me queda menos 3 igual a 0. Fíjense la importancia de colocar bien los signos. Bien. Ahí yo ya voy haciendo un reemplazo de todos los datos, ¿sí? Por seno de 53. Y ahí viene el momento que me di cuenta y corrijo y pongo 53. Menos T3 igual a 0. Entonces lo que yo tengo que, o sea, yo ya tengo aquí las dos ecuaciones, tanto en el eje X como en el eje Y. Lo que yo tengo que hacer aquí, aquí va a haber un pequeño error en el video, pero no se preocupen. Lo que yo tengo que hacer es, en este caso, es elegir cuál de las dos ecuaciones voy a utilizar. Este yo voy a nombrar A y este voy a nombrar B. En cualquiera de las dos yo tengo que reemplazar T1 o T2 para después meter en una de las dos ecuaciones. Van a ver en qué consiste eso. Siguiendo con el ejercicio, ahí voy a buscar la forma de hallar T1 y T2. Sí, un pequeño proceso que no viene al caso, pero en el video se explica un poquitito mejor la razón. Y vuelvo a reiterar la importancia de elegir dos sistemas de ecuaciones, porque si yo tengo dos incógnitas, lo que tengo que hacer es despejar una para meter en la otra ecuación, y ahí justamente está este proceso, que van a ver ahora mismo. Que por cierto, ese coseno 53 igual a 0, va a ser A, y ese va a ser la ecuación B. Lo que voy a hacer en este caso es utilizar la ecuación que yo hallé en el A y voy a hallar T2. Decidí hallar T2. Ustedes pueden escoger, pueden hacer lo que quieran. Si quieren hallar primero T1, pueden hallar T2, no hay ningún problema. Entonces, ahí vamos a borrar un ratito. Vamos a borrar ahí un ratito nomás, tengan paciencia. Decidí borrar casi todo finalmente. Entonces, utilizo la ecuación 1, o sea, la ecuación A, perdón, ¿sí? Que en este caso es el resultado de la sumatoria en el eje X. ¿Y qué era eso? T1 por coseno de 37 más T2 por coseno de 53 igual a 0. Entonces ahí lo que voy a hacer es T1, que todo ese producto, o sea, eso que está restando negativo, va a pasar al otro miembro de manera positiva. Entonces me queda T2 por coseno 53 igual a T1 por coseno de 37. Y lo que voy a hacer ya, evidentemente, a partir de ahí, despejar T2, o sea, dejar libre T2 y me queda T1 por coseno de 37 sobre coseno de 53. Bien, ahí yo ya hallé T2, perfecto. Y lo único que tengo que hacer nada más, ese T2, meter en la ecuación B. ¿Sí? Tengo que meter en la ecuación B y va a quedarme de la siguiente manera. Ustedes van a ver a continuación. ¿Sí? Entonces,
eso voy a meter en esa ecuación que voy a volver a escribir. Volver a escribir ahí un ratito y queda así. T1 por seno de 37 más T2 por seno de 53 menos T3 igual a 0. Esa era la ecuación B, ¿se acuerdan? El resultado de la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Y lo único que hago nada más es seguir haciendo T1 por seno de 37 y acá noten lo siguiente. Este T2 voy a meter, ¿de dónde? Bueno, de ese resultado que obtuve, que ahí estoy señalando. Eso voy a reemplazar y me queda T1 por coseno de 37 sobre coseno de 53 por seno de 53 menos el resultado de mi T3, que en este caso era, ahí ya va a salir 1,10 por 2. 1,10 al 1 por 10 a la 2 newton, quiero decir. Eso, obviamente, igualando todo a 0, porque así corresponde. Y haciendo todo ese despeje correspondiente, que eso ya queda a cargo de ustedes, le va a salir 60,1 newton. ¿Cómo yo voy a hallar T2 a partir de ahora? Bueno, lo único que tengo que hacer es que si ya hallé T1, que me salió 60,1 newton, ¿por qué no reemplazo directamente en la ecuación T2 que me salió ahí? Que justamente apunta en la flecha. Entonces lo único que tengo que hacer es ese 60,1 newton, reemplazo. Reemplazo y finalmente me va a tener que salir 79,9. Ya ahí aproximadamente va a salir a un ratito. 79,9 newton, como yo lo estaba diciendo. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros podemos resolver un problema de este estilo. Fíjense entonces cuán importante es que ustedes puedan, en este caso, realizar de manera correcta la resolución de problemas de este estilo con la aplicación de las leyes de Newton. ¿Sí? Bien, hay otro problema. A ver. Aquí está. Movimiento de una caja. Dice el problema. El peso combinado de la caja Y de la plataforma, disculpen, el peso combinado de la caja y de la plataforma rodante en la figura es 3 por 10 a la 2 newton. Si el hombre jala la cuerda con una fuerza constante de 20 newton, ¿cuál es la aceleración del sistema? Caja más plataforma, ¿y qué tan lejos se moverá en 2 segundos? Suponga que el sistema parte del reposo y que no hay fuerzas de fricción que se opongan al movimiento. Entonces yo aquí tengo en cuenta este ejercicio y la figura está allí, ¿sí? Ya con sus fuerzas designadas previamente, la fuerza F, con la cual se estira la caja o la plataforma, la fuerza normal y la fuerza peso o fuerza de gravedad. ¿Cómo yo resuelvo este ejercicio? Bueno, en este caso yo pongo la caja, ¿sí? Hago mi diagrama de cuerpo libre de la misma, fuerza peso, fuerza gravedad, y en este caso la fuerza o tensión con la cual se estira la cuerda, ¿sí? Entonces, lo primero que, antes de realizar el ejercicio, es poder poner, en este caso, los datos. Me dice que el peso en la caja de 3 por 10 a la 2 newton, y que la fuerza con que se aplica y se mueve es de 20 newton. Eso me dice el ejercicio. Tengo que buscar primero la aceleración del bloque, para que no se confundan, pongo ahí la aceleración y ve la distancia con la que recorre. ¿Cómo yo voy a hallar eso? Fácil, sencillo. Por supuesto, después que ¿cuánto tiempo, o sea, en 2 segundos, cuánto se desplazó? Yo sé que mi fuerza de gravedad es fuerza peso y P es igual a M por G. Tengo ya el resultado del peso. Lo que voy a buscar ahora es hallar la masa, ¿sí? La masa de la caja.
Y ahí lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya van a ver enseguida. M igual a P sobre G. Y M igual a, ya pongo el resultado directamente, 3 por 10 a la 2 newton sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y eso tiene que arrojar como resultado 30,6 kilogramos, que es lo que mide la caja, o sea, lo que pesa en este caso la caja. Como yo ya hallé la masa, lo que voy a buscar a partir de ahora con la segunda ecuación, o sea, con la segunda ley de la, perdón, con la ecuación de la segunda ley de Newton, es hallar en este caso la aceleración. Yo sé que en este caso mi fuerza con la cual yo empujo la caja es de 20 newton. Ya tengo la masa de la caja. Entonces, la aceleración es el resultado de la fuerza sobre masa y ya hago ahí un cálculo matemático. 20 newton sobre 30,6 kilogramos me tienen que dar un resultado determinado. Como se dan cuenta, va a salir menor que 1, no menor que 0, sino menor que 1, y eso da 0,65 metros sobre segundo cuadrado. Con este resultado, yo ya puedo, en este caso, aplicar la ley de la cinemática, ¿sí? Que van a ver enseguida que yo ya hice en este caso, yo ya hice una red, ¿cómo les voy a decir? Se me viene a la mente. Ya hice la deducción de la fórmula y utilizo esta ecuación, ¿sí? Me queda eso. Y ahí lo único que hago, medio por la aceleración que me salió por el tiempo, que en este caso es de 2 segundos al cuadrado. Van a ver que segundo cuadrado se van a anular entre sí y queda así. 54 metros sobre segundo cuadrado por 4 segundos al cuadrado. Segundo cuadrado se anula con eso y el resultado sale 1,3 metros. Quiere decir que esa caja que pesa bastante, 30,6 kilogramos, con esa aceleración en 2 segundos se movió esa distancia, que en este caso es 1,31 metros. ¿Sí? Entonces, de esa manera, así es como nosotros podemos resolver ejercicios de este estilo. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Y por último tenemos que hablar de fuerzas de fricción. Cuando nosotros hablamos de fuerzas de fricción, pensemos en cuánto incide en nuestra vida diaria. Piensen en que si no fuera por el piso rugoso, ese piso con la forma que tiene el piso, asfalto, empedrado, arena, lo que sea, de cerámica. Si no fuera por eso, podríamos resbalarnos. De hecho, piensen en este detalle. Ustedes entran en una pista de hielo y si no entran con el calzado adecuado, ¿qué va a pasar? Ustedes se van a resbalar. ¿Entienden? Entonces, los vehículos, las cubiertas de los vehículos, los neumáticos de vehículos, automóviles, motocicletas, bicicletas, las cubiertas ustedes se dan cuenta que tienen unas formas particulares, no son lisas por completo. Bueno, eso es porque buscan adherencia al suelo, buscan adherencia al asfalto, porque el asfalto tiene en este caso un cierto coeficiente de fricción que permite que ustedes se puedan mover, frenar, mover y frenarse sin resbalarse. Imagínense si ustedes en un día de lluvia tuvieran el neumático todo liso. ¿Qué pasaría? Ustedes se van a desplomar, se van a resbalar. Entonces es muy importante la fuerza de fricción en nuestras vidas. Y ustedes piensen en este ejemplo que vamos a ver ahora. Ustedes están viendo esta caja, o sea, este bote de basura, ¿sí? Si ustedes no aplican una fuerza necesaria, no van a mover, en este caso, el bote. Y está claro eso. Si no estamos pila ahí y no tenemos fuerza, no vamos a poder mover el bote. ¿Se entiende eso? Entonces, ahí habla de que para las pequeñas fuerzas aplicadas, la magnitud de la fuerza de la fricción estática, que es F sub S, la magnitud de la fuerza de la fricción estática es igual a la magnitud de la fuerza aplicada. Si yo no muevo esto,
la fuerza con la que estoy tratando de empujar el bote es la misma que la fuerza de la fricción estática, por eso no se mueve el objeto. Pero si esta fuerza es superior, entonces lo que yo hago, lo que ocurre aquí es que esta fuerza es superior a la fuerza de fricción estática y puedo mover el objeto, ¿sí? Entonces yo empujo, o sea, aplico una fuerza máxima, logro empujar el objeto. Entonces aquí habla de que cuando la magnitud de la fuerza aplicada excede a la magnitud de la fuerza máxima de la fricción estática, es decir, este F mayúscula de movimiento es mayor que la fuerza de fricción estática, el bote lo que va a pasar es se va a liberar y se va a mover. Entonces aquí ya tengo en cuenta lo siguiente, y la ecuación de la fuerza de fricción estática es esta. Fuerza de fricción estática, que así se denomina, es igual a coeficiente de fricción estática, denominado nu sub k, nu, que es una letra griega, nu sub k por fuerza normal. Esta es la fórmula para fuerzas de fricción. Y aquí nosotros estamos viendo algunos coeficientes de fricción estático y el dinámico. Y ustedes van notando lo siguiente. El coeficiente, en este caso, estático, es superior, o sea, en este caso es inferior al dinámico, ¿sí? Y ustedes se van dando cuenta que el nu sub k es mucho menor a nu sub s. Eso explica de que cuando, por ejemplo, ustedes tienen un asfalto mojado, esto va a ser elevado a esto, ¿sí? Si el asfalto, en este caso, tiene un coeficiente determinado, con la lluvia es mucho mayor y por eso el objeto, ya sea vehículos, personas, pelotas, lo que ustedes quieran, se va a desplazar sin, en este caso, sin resistencia alguna. ¿Sí? Bien. Y un último ejemplo por hoy, porque hay mucho para hablar de esto, pero me pareció interesante hablar de este punto. El disco de hockey deslizante. El problema dice, cuando se golpea un disco de hockey, como el de la figura, con un bastón o un palo, se le da una rapidez inicial de 20 metros sobre segundo sobre un lado congelado. El disco permanece sobre el hielo y se desliza 1,2 por dial a 2 metros, desacelerando de forma constante hasta que llega al reposo. Determine el coeficiente de fricción cinética entre el disco y el hielo. Entonces yo aquí armo mi diagrama, o sea, más que diagrama en realidad, designo las fuerzas con las cuales se está moviendo aquí el disco de hockey. Fuerza normal, fuerza peso, fuerza de gravedad y el movimiento hacia aquí. ¿Y yo qué voy notando? Yo voy notando que aquí hay una fuerza de fricción, una fuerza de resistencia. Lo que pasa es que el ejercicio no me aclara hacia dónde o sea, que se mueve hacia acá, pero con una fuerza no dice. No hizo. Entonces se agrega un poquito de dificultad al ejercicio. Y se resuelve de la siguiente manera. Entonces, ahí yo ya lo que voy a hacer, anotando un ratito, yo ya armo mi diagrama de cuerpo libre ahí, ¿sí? Voy armando todo, la fuerza de fricción, fuerza normal, fuerza de peso, fuerza de gravedad, ¿sí? Ya tengo todo listo. Y voy poniendo todos los datos que tengo. La velocidad, el desplazamiento, ¿sí? Y dice que se detiene, entonces velocidad final va a ser 0, ¿sí? Aquí yo voy a aplicar ecuación de la velocidad en función del desplazamiento. Para empezar luego, porque así yo voy a saber la aceleración, ¿sí? Y me tienen que, y voy haciendo de a poquito, hallo la aceleración en cuestión, eso va a quedar, velocidad final queda 0 y sale finalmente ese resultado que van a ver ahora.
por cierto, negativo. Se dan cuenta de sale negativo porque se va frenando después de un recorrido determinado. Ahí yo ya tengo la aceleración. Hasta ahí todo bien, todo normal, todo perfecto. Entonces voy a borrar para que me entre un poquito más de espacio, me genere un poco más de espacio, digo bien. Y hago lo siguiente, que ya van a ver a continuación. Lo que tengo que hacer es la descomposición de las fuerzas en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Primero voy a hallar en el eje Y. Por cierto, igual a 0, porque no hay movimiento en el eje Y. Y ocurre lo siguiente. Miro mis fuerzas y sé que la fuerza normal menos la fuerza peso, fuerza de gravedad, es igual a 0. Entonces mi fuerza normal va a ser igual a la fuerza peso. Así que eso ya van a ver enseguida. Ahí justamente voy colocando eso. Eso que está negativo pasa al otro miembro positivo. Y yo sé que mi fuerza peso o mi fuerza de gravedad es masa por gravedad. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Entonces yo hago un cálculo auxiliar aparte y sé que en la ecuación que acabo de ver, de visualizar, que la fuerza de fricción cinética, que ahí lo que van a ver, eso es igual a nu por normal. Nu por normal. ¿Sí? Entonces, ahí lo que voy a hacer es reemplazar directamente. Pongo coeficiente o nu por, y lo que hallé en la parte de la izquierda. Entonces, pongo, y ahí lo que acabo ya de detenerme un ratito, lo que yo hice en este caso fue primero hallar la fuerza normal, y esta fuerza normal, como yo sé que aquí en esta ecuación es fuerza de fricción igual a nu por normal, esto yo ya hallé, entonces lo único que hice fue reemplazar nada más, ¿sí? Bien, ¿seguimos? Seguimos. Yo ya hallé para el eje Y. Tengo que hallar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Que como hay un movimiento es igual a masa por aceleración. La única fuerza que yo tengo ahí disponible nada más en mi diagrama de cuerpo libre es la fuerza de fricción estática. Y como es una fuerza contraria al movimiento, va a ser negativa. F de K, F sub K, igual a masa por aceleración. ¿Y qué voy a hacer a partir de ahora? Lo que voy a hacer a partir de ahora, yo ya hallé F sub K, que es todo este producto. Y bueno, y todo este producto tengo que meter en esta ecuación. Y van a ver lo siguiente. Y van a ver que esta ecuación, esa ecuación que yo ahí hallé hace un ratito, esa es la que voy a meter. ¿Sí? ¿Dónde voy a meter? Ahí, en ese lugar que yo estaba explicando. Entonces me queda ahí nu sub K por M por G igual a masa por aceleración. Por cierto, tengo que, ahí M con M se van a anular, queda nu sub K igual a, en este caso, aceleración sobre gravedad, y me va a quedar así, que por cierto, ahí justamente pongo que todo negativo, la nu sub K negativo, y la aceleración yo ya hallé, me salió negativo, menos 1,67 metros sobre segundo cuadrado por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso yo anulo, el negativo anulo y me queda finalmente 0,170. Que es un valor adimensional. Es un valor adimensional, no tiene unidad de medida el coeficiente de fricción, tanto el cinético como el estático. Entonces esto es muy importante que nosotros podamos aprender estos ejercicios, ¿sí? Para poder resolver los problemas que están planteados en la guía. Si eventualmente tienen alguna duda o consulta, ya saben en dónde poder hacerlo. Y
es bastante fácil, es bastante fácil. No se asusten, no se preocupen. Vamos a resolver cualquiera de los ejercicios, vamos a resolver juntos a distancia. ¿Está bien? Que tengan un buen descanso y a las órdenes una vez más.